14 hasta el 22, Apocalipsis 3, versículos 14 al 22. Voy a leer de mi Biblia. Apocalipsis 3, 14, como sabéis, es el mensaje a la iglesia de Laodicea. Dice la palabra del Señor: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. El Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices: soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te haga rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, esto está en un contexto en el que el Señor manda mensajes a 7 iglesias del Apocalipsis, ¿verdad? Este es el último de los mensajes. Es un mensaje, creo que para nuestro tiempo. Creo que contesta a esta pregunta: ¿tiene futuro la iglesia en el siglo XXI? O quizás aún más preguntarse como más cerca, ¿no? ¿Tiene futuro este modelo de cristianismo que representa la iglesia occidental de cara a este siglo, en este tercer milenio? Es como para preguntarse: ¿tiene futuro nuestra iglesia? ¿Tiene futuro esta forma, este modelo de ser iglesia? Y quizás lo que todos esperamos es decir: claro, tiene futuro, es ser triunfalistas y todas esas cosas. Pero la verdad es que no hay motivos para el triunfalismo. No hay motivos para el triunfalismo. Mirad, de las 7 iglesias del Apocalipsis, había iglesias en las que el Señor les dice cosas muy buenas. Y había iglesias a las que le dice cosas muy malas. Y había iglesias a las que le dice cosas buenas y cosas malas. Pero, ¿sabéis? Ninguna de las 7 iglesias perseveró. Las iglesias estas estaban todas en Turquía. Y en el día de hoy, en algunas de estas ciudades, hay iglesia. Pero tengo que decir que hay iglesia otra vez. Después de cientos de años, de un milenio quizás, sin iglesia en medio. Por lo tanto, las iglesias no duran siempre. El hecho de que le pongamos a la puerta de la iglesia evangélica no garantiza que la iglesia va a durar para siempre, sino que una iglesia existe mientras sigue sirviendo para aquello para lo que fue creada, cuando la iglesia cumple con la función para la cual Dios la hizo. El Señor utiliza aquí una expresión en varias de estas iglesias. Le dice: quitaré el candelero. Y quitaré el candelero significa: yo sacaré la iglesia de donde está, yo quitaré a vosotros, dejaréis de ser, porque realmente no estáis sirviendo para aquello para lo que tendríais que servir. Y por eso nosotros tenemos que preguntarnos: ¿tenemos futuro? La verdad es que la pregunta es todo menos retórica. Hoy en día, en nuestro continente, las iglesias disminuyen, y las iglesias disminuyen mucho. Las iglesias pierden miembros a chorro, o sea que hay como la tubería se ha cortado y la gente está saliendo de las iglesias en nuestro continente. Esta no es la situación en el mundo, como sabéis. En el mundo hoy en día no hay grupo religioso, no hay grupo espiritual que crezca más que la iglesia evangélica, mucho más que los musulmanes. Es algo explosivo a nivel mundial. Por lo tanto, el problema no es si la iglesia tiene futuro, sino la pregunta es si nuestro modelo de ser creyentes, si esta forma de ser creyentes que representa la iglesia evangélica en Europa, tiene futuro.
el modelo de cristianismo occidental que nosotros representamos, ¿tiene futuro o no? Insisto que no es nada retórico, las iglesias desaparecen. Zonas que habían tenido enormes iglesias, como es el norte de África, hoy en día no pensamos, por ejemplo, que un hombre como Agustino, que Tertuliano, eran norteafricanos. Eran norteafricanos esa gente. Y simplemente la iglesia desapareció, pero otros tantos, Atanasio, otros tantos, gente enorme en la fe, y esas iglesias desaparecieron. ¿Tiene futuro el cristianismo en Occidente? ¿Este modelo de ser cristianos tiene futuro? Yo lo que quisiera deciros en el día de hoy es que depende de cómo seamos, depende de qué clase de iglesia, depende de si seguimos sirviendo para aquello para lo que el Señor creó la iglesia. En ese caso tenemos mucho futuro, tenemos mucho que decirle a este continente, tenemos mucho significado, es muy importante que estemos aquí, y de eso es de lo que habla precisamente el mensaje a la iglesia de la Odisea. De lo que habla es de las características de la iglesia que va a perseverar y de las características de la iglesia que no va a perseverar, de las características de la iglesia que no importa lo próspera que sea, porque no tiene futuro realmente ese modelo de ser creyente. Vamos a comenzar a analizar un poco el texto. Mirad cómo se presenta el Señor. Más o menos todas las cartas que el Señor envía a cada una de las 7 iglesias tienen la misma estructura. Y todos comienzan con una presentación. El Señor que va a hablar a la iglesia se presenta. Y mirad cómo se presenta aquí en el versículo 14. Se presenta como el Amén, el testigo fiel y verdadero y el principio de la creación de Dios. 3 características que Dios da de sí mismo, que Jesús habla de sí mismo. Jesús dice, yo soy el Amén, yo soy el testigo fiel y verdadero, yo soy el principio de la creación de Dios. Y cuando intentamos ver qué es lo que aúna esas 3 características, qué tienen de común esas 3 características, lo que tienen en común es qué es permanente, qué es lo que dura, ¿qué es lo que no se extingue? ¿Qué es aquello que va a continuar? Precisamente por eso, porque de alguna manera estamos en cuestión, se cuestiona nuestro modelo, porque estamos en un mundo en el que todo cambia, porque estamos en un mundo en el que las cosas duran poco, y el Señor se presenta como aquel que es firme, que no desaparece. Fijaos cómo se presenta, dice, yo soy el Amén. ¿Cuándo nosotros decimos Amén? Cuando termina una oración y queremos decir, así sea, nosotros queremos esto, nosotros queremos el cumplimiento de lo que se ha dicho antes. Eso es el amén, ¿no?, que decimos nosotros, que esto se cumpla, decimos. Y el Señor dice, yo soy el cumplimiento, yo soy el amén. Ya en el Antiguo Testamento, en Isaías 65, Dios hablaba de sí mismo como el Dios del Amén, 65:16, por si alguno lo queréis buscar. Allí donde la Reina Valera traduce el Dios de verdad, algunos traducen el Dios del Amén. Yo soy el Dios que habla y se cumple, ¿no? Eso significa el Dios del Amén. Yo soy aquel Dios que es seguro, que cuando dice y promete algo, aquello llega a su término. Es lo mismo que cuando Jesús hablaba y decía, de cierto os digo, esto que digo es cierto, esto que digo se va a cumplir, no depende de otras circunstancias, es algo que se va a cumplir, de cierto os digo. Dios promete, habla y se cumple. En el libro del Apocalipsis también nos dice, ¿no?, que Jesús es sí y amén. Jesús es cierto, es seguro, en medio de las cosas, en medio de circunstancias, en medio de la historia, en el que todo es variable, en el que las cosas no duran tiempo. ¿Cuánto tiempo duran las empresas? ¿Cuánto tiempo duran cosas que para nosotros son estables y que parecen para siempre? ¿Cuánto tiempo tienen las instituciones de nuestro país? Nuestro Parlamento, ¿cuánto tiempo tiene? Tienen cientos de años. Las cosas son cortitas en nuestro tiempo. Pero Dios es el sí y el amén, aquel que perdura por encima de las cosas que no duran tiempo. Jesús es el testigo fiel y verdadero, se presenta a sí mismo. Un testigo fiel y verdadero es aquel que ha visto algo y lo cuenta tal cual lo ha visto. Y lo cuenta y dice la verdad. Y por lo tanto cuenta algo que los demás no saben y que él sí sabe. Y por eso viene a dar testimonio. Jesús es eso.
Jesús es el testigo fiel y verdadero del Padre. Él es el único que ha visto al Padre. Él es el único que tiene la capacidad de dar a conocer al Padre. Y en ese sentido, Él es el testigo que no miente, el que nos presenta al Padre, el que le ha conocido. Pero finalmente Él se presenta como el que es el creador, el principio, el origen, la fuente de la creación de Dios. ¿Qué es más estable entre nosotros que la creación? ¿Qué es más estable que el mar? ¿Qué es más estable que los montes? ¿Qué es más estable que las rocas? Nosotros cambiamos. Los edificios que nosotros creamos duran cientos de años. Pero las montañas, el mar, el paisaje, estaba ahí antes de que la ciudad de Barcelona fuera edificada, había ahí un paisaje cuando nada existía. Y Él es el creador de esas cosas. Él es el que es estable en medio de una circunstancia variable. Y Él comienza y se dirige a la iglesia, ese que no cambia, y le dice: conozco tus obras. Conozco tus obras. ¿Qué quiere decir conozco tus obras? Quiere decir sé quién realmente eres. Nosotros podemos decir de nosotros un montón de cosas. Nosotros podemos opinar. Los otros pueden decir cosas de nosotros. Lo que nosotros pensamos de nosotros y lo que los otros piensan de nosotros puede cambiar. Y nosotros podemos hacernos ideas falsas de quién somos, incluso de nosotros mismos. Los otros se pueden hacer una idea falsa de quién somos nosotros. Pero, ¿sabéis? El Señor dice: conozco tus obras. Sé quién eres realmente. Tus obras hablan de cuáles son tus valores, tus obras hablan de cuáles son tus prioridades, de quién eres realmente por encima de quien tú piensas que eres o de lo que los demás piensan que eres. Lo importante no son las apariencias, lo importante no son los nombres. A nosotros, porque alguien lleva este nombre o este título, pensamos que es esto o lo otro, pero la gente es quien realmente es. Y lo que es internamente se pone de manifiesto a través de las obras, delante de la escrutadora mirada de Cristo, delante de la mirada del que puede ver en nuestro interior. Lo importante no es lo que pareces, sino lo que realmente es. Y a continuación, el Espíritu va a revelarnos qué es, qué son las cosas de verdad. Y nos va a revelar las dos características de la Iglesia que no va a perseverar. Y quiero que las veáis, las dos características. Primero, yo conozco tus obras, primera característica de la Iglesia que no va a perseverar, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿De dónde puede venir esta imagen? ¿Os lo habéis planteado? Pues puede ser que tuviera mucho que ver con la situación y la posición en la que estaba la Odisea. ¿Sabéis? La Odisea lo tenía todo. La Odisea era una sociedad próspera y rica. La Odisea era Suiza, por decirlo de alguna manera. Era un centro financiero de primer nivel. La Odisea lo tenía todo, porque además la Odisea tenía comercio de telas, y era muy rico en el comercio de telas. La Odisea lo tenía todo, porque además era un centro médico internacional, en donde ellos producían un colirio que todos los demás en el mundo deseaban, porque ese colirio era mágico, milagroso para curar enfermedades de los ojos. La Odisea lo tenía todo, era la ciudad que no le faltaba, le faltaba una cosa a la Odisea, solo tenía un problema, que no tenía agua. Y el agua la tenían que traer de lejos. Y además el problema es que el agua que traían de lejos le pasaba una cosa, que salía de un manantial caliente. Y entonces la tenían que transportar a través de un acueducto. Y cuando llegaba a la ciudad, el agua llegaba tibia. Y ese era el problema, que era imbebible el agua de la Odisea, ¿sabéis? Y no servía para nada. Y el Señor le dice: ojalá fueras frío o caliente. Nosotros muchas veces entendemos esto: no, caliente, no, caliente. Bueno, caliente bien si te quieres hacer una infusión, si te quieres hacer un té, entonces quieres agua caliente.
pero yo normalmente en verano sobre todo quiero agua fresca, agua bien fría. A mí me gusta el agua fría verano e invierno, siempre el agua bien fría para beber. Entonces, no, por eso el Señor no le dice, ojalá fueras caliente. Pues nosotros entendemos que caliente significa que espiritualmente estás muy vivo y que frío significa que eres espiritualmente frío, muy mal, ¿no? Pero no es esa la idea que hay detrás. La idea que hay detrás es esa. Ojalá fueras bebible, ojalá se te pudiera utilizar para algo. El problema es que no eres ni frío ni caliente, no se te puede beber a ti. Estás en una situación de... ¿Cuál es el problema? El problema es la indefinición. El problema es la indefinición. Y la indefinición quiere decir que no tienes los conceptos claros. Que ha llegado un punto en donde estás tratando de estar bien con todos, pero realmente tú no estás definido. No, tú no tienes una posición clara. No sostienes en la vida, en la teoría y en la práctica, en tus opiniones y en tu forma de vivir, una cosa clara que los demás puedan ver. Mira, la posición de la Iglesia es una posición difícil. La Iglesia ha sido puesta en un lugar complicadísimo, ha sido puesta la Iglesia. ¿Sabéis por qué? Porque la Iglesia tiene que representar a Dios delante de un mundo que rechaza a Dios, de un mundo que no quiere saber nada con Dios. Y la Iglesia está ahí para representar a ese Dios. Pero la Iglesia también está para ministrar a ese mundo delante de Dios. Tiene una posición de lo que llamaríamos una posición sacerdotal, como los sacerdotes del Antiguo Testamento, que tenían la función de llevar a Dios ante el pueblo y el pueblo ante Dios. Esa es la función de la Iglesia. Y eso quiere decir que es una posición complicada, porque tiene que representar claramente a Dios. La gente cuando ve lo que opinamos y cómo lo vivimos, la teoría y la práctica tienen que ver a Dios en nosotros. Tenemos que ser una representación de Dios. Para eso necesitamos ser fríos y calientes. Necesitamos tener posturas claras. Y hoy en día el riesgo es caer en el relativismo. Relativismo de nuestras opiniones. Relativismo moral. No somos ni una cosa ni la otra, ¿sabéis? O sea, vivimos como el mundo y no representamos a Dios. No ministramos a la gente de esta sociedad y la llevamos delante de Dios. Y ese es el problema que tenía. No servía para nada. Si nosotros no somos capaces de llevar a Dios ante esta sociedad, si nosotros no somos capaces de vivir como Dios quiere que vivamos, de forma que representemos los valores de Dios, los valores del reino delante de esta sociedad, no servimos para nada. Somos la cosa más inútil de este mundo. Por eso el Señor dice, te vomitaré de mi boca. Eres desagradable, no sirves para nada, has dejado de ser útil, no se te puede beber, no hay manera, no hay quien te trague. ¿Habéis tratado de beber agua tibia? ¡Qué asco! ¿Habéis tratado de beber cerveza medio caliente? A los ingleses parece que les gusta, pero qué mala está, ¿no? Mala con ganas, ¿no? Es aquello, nosotros usamos expresiones, ¿no? Esto es una porquería, ¿no? Para indicar el sabor que tiene una cerveza medio caliente, ¿no? Esa es la expresión. El mundo nos vomita, no solo Dios, nos vomita Dios y el mundo. No somos agradables delante de nadie. Queridos, tenemos que tener opiniones claras. Hoy en día el peligro es el relativismo. Todo es relativo. Todo es relativo. Hombre, el mundo no está tan mal, ¿no? No está... ¿Por qué no adaptar nuestras opiniones para que el mundo no se sienta tan incómodo con nuestras opiniones? Para que no andemos todo el día metiendo el dedo en el ojo, ¿no? Para que no andemos incomodando a los demás. No vamos a molestar tampoco, ¿no? A final de cuentas, estamos aquí para pisar el callo, caramba. Estamos aquí para denunciar. Este mundo necesita una voz profética. ¿Y dónde van a encontrar esa voz profética? Si no en la Iglesia. Pero a la vez estamos para vivir radicalmente. Estamos para que ese mensaje no solo lo encuentren en nuestras palabras, sino en los valores por los que vivimos hoy en día. Es por eso que os decía que este modelo de cristianismo occidental no sirve, porque no vive radicalmente, porque luego nos vamos a nuestras casas y se nos olvida todo esto, y vivimos como los demás, y no tiene sentido vivir así, y no vale la pena ser una iglesia tibia.
No vale la pena, no agradas a Dios, no sirves para nada en el mundo, no llevas un mensaje, porque esa clase de vida solo lleva un mensaje y es que Dios no vale la pena, que no vale la pena vivir radicalmente y poderosamente delante de Dios. Y es por eso que esa iglesia no durará nada. Y eso es lo que le está pasando a la iglesia en el continente, que ni tiene opiniones claras, ni vive radicalmente el mensaje de la fe, que no vive radicalmente para los valores del reino, para la generosidad, para una vida entregada, para una vida que se da hacia los demás, no para una vida que solo adquiere, sino para una vida que sobre todo da. Recordad el ejemplo del Señor. De tal manera amó Dios al mundo que dio. ¿Y qué es lo que dio? Lo mejor que tenía, porque se dio a sí mismo, que dio a su Hijo Jesucristo, para el que cree en Él no se pierda. Nosotros pretendemos acumular, adquirir, no dar, y tenemos que vivir radicalmente, peligrosamente, tenemos que vivir de una manera que representemos al Dios que dio a su Hijo, delante de esta sociedad. Esa es la primera de las dos cosas. La primera es una iglesia que no perdurará. La segunda característica que hay aquí de la iglesia que no perseverará es esta. Mirad lo que dice versículo 17, segunda característica de la iglesia que no perdurará. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Esa es la segunda característica de una iglesia que no perdurará. La iglesia de la Odisea, como muchos otros habitantes de la ciudad, se habían enriquecido. La ciudad, como os decía antes, era un centro financiero y ellos también se habían enriquecido. Y vivían no para otra cosa, sino para lo que era adquirir y ganar dinero. El problema no es tanto la cantidad de riqueza que tenemos, porque algunos de nosotros tenemos malos tiempos para la riqueza. Son malos tiempos para enriquecerse, no para todos. Hay gente que está haciendo grandes negocios en estos momentos. Son malos tiempos para enriquecerse, pero no son malos tiempos para el materialismo. A veces uno es más materialista no cuanto mucho tiene, sino cuando mucho se preocupa por lo poco que tiene. Cuando está muy aferrado a lo poco que tiene. Una vez yo le decía que los ricos eran materialistas a alguien. ¿Y sabes lo que me contestaba? Decía, ¿quién es más materialista? Si el rico que tiene un montón y que está aferrado a sus cosas, y aquel que solo tiene su pisito y su cochecito, pero aquello para él es realmente su Dios. El problema no es tanto cuánto tenemos, sino para qué vivimos, a qué estamos realmente aferrados. El problema de las riquezas no son las riquezas no tienen nada de malo, son neutras. Totalmente neutras. El problema es el amor al dinero. Es cuando nosotros apegamos nuestro corazón a esas riquezas. Cuando nosotros vivimos para hacernos ricos. Cuando nosotros vivimos solo con el objetivo fundamental de enriquecerme. Porque entonces aquello se convierte en lo que tira de mi vida. Aquello se convierte en el objetivo y en el centro de mi vida. Y uno puede ser pobre y puede estar completamente enfocado en las riquezas y en ganar dinero, en tener más, en vivir mejor. Y ese es uno de los problemas de la iglesia occidental, que la iglesia occidental vive para vivir mejor, existe para vivir mejor. Si algo he aprendido de otros lugares de la tierra que he podido visitar, es el poco apego que tienen a lo que tienen. Y el problema es el del apego. Es a qué se ha apegado mi alma. ¿Os acordáis lo que decía nuestro maestro? ¿Qué decía el maestro? No se puede servir a Dios y a las riquezas, porque amarás a uno y odiarás al otro, o amarás al otro y odiarás al uno. No se puede querer a las dos cosas. No puedes poner tu corazón en las dos cosas, porque cada uno actúa como un Dios rival. Cada uno actúa como alguien que te pide la fidelidad. Cada uno actúa como aquel que quiere que vivas para Él. Y no se puede servir a los dos. Y nosotros pasamos la vida tratando de compatibilizar las dos cosas, en lugar de vivir como si las riquezas no existieran. Vivir como si las cosas materiales fueran realmente poco importantes. Como si aquello
no fuera el objetivo de la vida, sino que el objetivo de la vida fuera otro. No nos atrevemos a vivir de esa manera, no nos atrevemos a considerar esas cosas. ¿Qué es lo que te da seguridad a ti? ¿La pensión? ¿La cuenta del banco? ¿Qué es lo que te da seguridad? ¿Cuándo tú consideras que no tienes de qué preocuparte y que puedes vivir seguro? ¿Te has fijado lo que dice el versículo 17? Me he enriquecido y de nada tengo necesidad. No necesito nada, porque realmente todo lo que yo necesitaba se mide en términos materiales. Todos mis deseos se podían cumplir en términos materiales. De nada tengo necesidad. ¿Habéis visto cómo sigue el versículo? El versículo 17 dice, y no sabes. Y no sabes. Muchas veces nosotros ignoramos. Ignoramos cómo me ve Dios. ¿Cuál es la opinión de Dios sobre mí? ¿Qué opina Dios sobre mi estilo de ser creyente? ¿Cómo me ve Dios desde la perspectiva de Dios? Yo no tengo necesidad de nada, me veo tan completo, me veo tan bien, en todos los terrenos, ¿no? Me siento tan bien conmigo mismo. Yo soy el ejemplo de todo, finalmente. Y no sabes, dice el Señor, y no sabes cómo soy delante de Dios, cómo Dios me ve a este al que no le falta de nada. Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo. Oh Dios, ¿cómo somos delante de ti? Nosotros que nos parece que no nos falta de nada. Y nosotros andamos juzgando, ¿no? Y vemos a esas pobres iglesias africanas, ¿no? o de inmigrantes por ahí, ¡oh, qué pobres! ¿No? ¡Oh, joder! ¿Cuánto les falta a estos, no? ¡Oh, qué ignorantes que son, ¿no? ¡Oh, qué rudos que son, ¿no? ¡Oh, Y el Señor me dice, y no sabes que eres pobre, ciego y desnudo, y no sabes que eres un miserable, a ti que te piensas que no te falta de nada, tú que pensabas que eras el colmo de lo que se podía hacer, con toda tu sofisticación europea, con toda tu soberbia, con todo tu orgullo, con todo tu conocimiento intelectual, con todos tus libros, con todas tus enciclopedias, y no sabes que eres un miserable y un digno de lástima. ¿Cómo me ve Dios, queridos? ¿Cómo soy delante de Dios? ¿Cuál es la perspectiva de Dios a mi modelo de cristianismo? ¿Cómo es? ¿Sabes? En esa ciudad el Señor apunta al corazón. ¿Sabes? Ellos pensaban que eran ricos. Era un centro financiero y dice, no, eres pobre. Ellos pensaban que construían las mejores telas, ¿sabéis? Porque ellos tenían un tipo de lana que era una lana fantástica, era una lana de color negro que todo el mundo tenía, un tipo de ovejas que las tenían ellos allí, que hacían una lana fantástica y todo el mundo venía a comprar esa lana. Y como había poca, era carísima. Y dice, ¿no sabes que estás desnudo? Y sabes, ellos pensaban que fabricaban el colirio que podía curar los ojos de medio mundo. ¿No sabes que eres ciego? ¿No te has dado cuenta? O sea, que de lo que ellos pensaban que eran fuertes, de lo que ellos pensaban que podían vanagloriarse delante de todos los demás, resulta que el Señor le dice, pobre, ciego y desnudo. Así es como te veo. ¿Cómo me ve Dios, queridos? ¿Cómo me ve Dios? ¿Cómo soy en realidad? ¿Cuál es mi modelo de cristianismo? Y mira lo que dice el Señor. El Señor dice, te aconsejo que. ¿Cuál es el consejo de Dios para esta iglesia? ¿Cuál es el consejo de Dios para una iglesia que está en riesgo? Te aconsejo que de mí compres. Te aconsejo que de mí compres. O sea que de todo aquello que a ti te parece que tienes, que no te falta de nada, que te sobra, que realmente estás bendecidísimo, te aconsejo que de mí compres. O
¿Os acordáis del inicio de Isaías 55? Dice, venid los pobres, los que no tenéis nada, venid y comprad sin dinero, porque yo os lo puedo ofrecer gratis. Vosotros estáis trabajando todo el día y afanándoos todo el día y tratando de ser ricos todo el día. Te aconsejo que de mí compres. Yo te lo voy a dar, te lo voy a regalar, porque no tienes con qué pagarme. ¿Con qué me vas a pagar? Dice el Señor. ¿Qué moneda vas a usar que yo necesite? ¿Qué tienes tú que yo desee? ¿Qué me vas a dar? Compra de mí. Yo te voy a dar, yo te voy a vestir. Yo te voy a vestir. Yo te voy a dar colirio para que veas. Yo te voy a hacer ver cuando tú piensas que ya lo sabes todo. Yo te voy a hacer rico de verdad. Vas a tener una riqueza distinta, eso sí, pero te la voy a dar yo sin que tú me des absolutamente nada. Qué maravilloso es el Señor. Cuando nosotros ya pensamos que lo tenemos todo y realmente estamos en bancarrota total, en quiebra absoluta, y pensamos que somos una iglesia para tirar, y pensamos que no hay futuro para nuestra iglesia, y pensamos que no hay futuro para la iglesia en Europa, el Señor sigue diciéndonos lo que dice en el versículo 19, a esa iglesia que no tenía nada, dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. En último término, la reprensión y la disciplina no es una forma de juicio, queridos. La reprensión y la disciplina no tiene la función de acabar con nosotros. La reprensión y la disciplina no es contra nosotros, sino es una muestra de la gracia de Dios. ¿Qué sería de nosotros si el Señor no nos reprendiera y no nos disciplinara? Yo reprendo y disciplino a los que amo. Tenemos que entender que incluso la disciplina de Dios es porque Él nos ama. Porque en último término es la manifestación de su gracia para con nosotros, de que Él te quiere, de que no te ha tirado aún, de que aún no te ha desechado, de que aún hay esperanza para nuestro continente, aún hay esperanza para nosotros, queridos, porque Él nos ama. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y ahora te va a decir cómo. Mira el versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y normalmente este versículo lo usamos en un contexto evangelístico, ¿verdad? Y decimos a la gente cuando tiene que convertirse que el Señor está a la puerta de su corazón y está llamando y que lo que tienen que hacer, pero no es verdad, no es así. Este texto no tiene nada que ver con la llamada a una persona que tiene que convertirse, sino que el Señor está a la puerta de la iglesia de la Odisea. Está a la puerta de una iglesia que se decía iglesia cristiana y que habían dejado al Señor en la parte de afuera de la puerta. El Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo. Uno solo está a la puerta llamando cuando está afuera. Cuando está dentro no tiene por qué estar a la puerta ni llamar. Uno va y entra cuando está dentro, pero cuando uno le han dejado fuera, uno puede llamar. El Señor tiene autoridad, podría darle una patada a la puerta, podría entrar, podría tirar la puerta si le apeteciera, no tiene ninguna dificultad para tirar la puerta, pero el Señor está a la puerta porque espera una respuesta. Cuando uno llama a la puerta, espera que le abran. Cuando uno llama a la puerta, espera una respuesta. Y el Señor está esperando una respuesta de nosotros. Es momento de responderle al Señor. Momento de que cada uno de nosotros, y mirad que lo dice aquí, dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz. No vamos a esperar la respuesta de todos, no vamos a esperar que todo el mundo se ponga las pilas, no vamos a esperar que toda la iglesia reaccione. La respuesta tiene que ser individual. Tú tienes que responder, yo tengo que responder, yo tengo que aceptar la llamada de Dios al arrepentimiento, a la cercanía, a la proximidad, a Dios mismo. Él está a la puerta y llamo. Por eso antes te aconsejo que de mí compres. La gracia no está en comprar, está en comprar de Él. El Señor dice que está a la puerta y llama, y si alguno abre, Él entrará y cenará con Él. Habrá comunión. Las cenas, la comida en la Biblia es un símbolo de la comunión. Tendrá comunión con Dios. Habrá proximidad, habrá cercanía. El Señor quiere restablecer las relaciones contigo. El Señor quiere vivir cerca de ti. El Señor quiere inaugurar una nueva fase de proximidad y de cercanía con ti. El Señor quiere utilizarte
para el testimonio que tiene aquí. Tiene una función misionera con cada uno de nosotros. Esa función de representación delante de la sociedad, de llevar el nombre de Dios delante de la sociedad. Y eso requiere intimidad y comunión. Cada uno de nosotros tiene que pensarse su respuesta. Estamos a inicio, es un buen momento aún para pensar. Estamos a comienzos del año 2013. Podemos continuar como estamos, podemos cada uno seguir a nuestra bola, cada uno puede continuar con sus cosas, cada uno puede seguir persiguiendo sus riquezas, cada uno buscando lo suyo, o podemos parar un momento y pensar si estamos bien. Parar un momento y reflexionar si eso es lo que Dios quiere de nosotros, si eso es lo que esta sociedad necesita de nosotros. ¿Tenemos futuro? Como iglesia no tengo ni idea. No tengo ni idea. Depende de mi respuesta. Depende de la tuya. El Señor reprende porque nos ama. El Señor nos da un toque, nos avisa porque nos ama. Y esa es la cosa. Ahora está nuestra respuesta. Cada uno tiene que dar la suya. No vale la mía para la tuya, no vale la tuya para la mía. Yo tengo que dar mi respuesta. Que el Señor os bendiga, que nos ayude. Vamos a terminar con oración. Señor y Padre, queremos agradecerte en este día.